Vamos a hablar hoy sobre cuándo es seguro levantar el aislamiento de nuestros pacientes con COVID. Vamos a hablar de la dinámica de la enfermedad, brevemente sobre el diagnóstico, la utilidad de la PCR y serología y la PCR hasta cuándo puede persistir positiva. Y posteriormente ya esta propuesta que les presento hoy, nosotros estamos remitiendo al Ministerio de Salud Pública para modificar el protocolo. Bueno, hoy sabemos en base a la última revisión que el periodo de incubación de la enfermedad es de 5 días y tiene un rango de 2 a 7 días. El 98% de los infectados desarrollan síntomas antes de las 2 semanas y el ARN viral detectable aparece 2 a 3 días antes de que aparezcan los síntomas. Y el pico o la mayor carga viral se da al inicio de los síntomas y después empieza a decaer a la semana del inicio de la enfermedad. Y se sabe hoy día que las personas asintomáticas y presintomáticas pueden transmitir el virus. Probablemente el uso universal de mascarillas faciales también hace que sea menor el inóculo y por ende menos grave la enfermedad para las personas que usamos mascarilla. El diagnóstico hasta hoy día, la técnica aceptada por el laboratorio central es la PCR. La PCR detecta el material genético, pero así como otros métodos diagnósticos tiene sus limitaciones y una de ellas es que no discrimina si el virus está vivo o muerto, porque detecta material genético. Entonces, acá en Paraguay se informa como positivo o negativo. En Paraguay no se hace medición de la carga viral. Lo que sí se determina es el CT, que es la cantidad de ciclos de PCR que se deben realizar para detectar el material genético. Y cuanto más carga viral hay, menos ciclos son necesarios para determinar la presencia del virus. La serología también se está haciendo en muchos laboratorios públicos y privados y esto es súper importante que tengamos en cuenta que la serología IgG-IgM no es útil para el diagnóstico de enfermedad aguda. Nos sirve para diagnosticar enfermedad pasada o también es útil para medir la prevalencia de la enfermedad en un grupo determinado. Y lo que sabemos hoy es que a las 2 semanas tiene una sensibilidad del 100%. Este es un estudio que se hizo en el Massachusetts General Hospital, en donde ellos le hicieron PCR y inmunoglobulinas IgG, IgA, IgM a los pacientes internados. Entonces vemos acá que la sensibilidad de un método u otro va a depender del tiempo de evolución de la enfermedad. Esto es algo dinámico y vemos que en el caso de la PCR llega a tener una sensibilidad del 95% al cuarto día de la enfermedad y a partir del quinto día va decayendo la enfermedad. Entonces, no es lo mismo que nosotros le hagamos en este periodo la PCR, el hisopado nasofaringeo a nuestros pacientes que le hagamos después ya de la semana. A partir de la semana ya viene en descenso y las chances de que tengamos falsos negativos son bastante altas. Hoy sabemos que esta PCR es útil en la fase aguda de la enfermedad, porque sabemos que esta puede persistir hasta en un 20 a 40% de los pacientes más allá de las 4 a 6 semanas. Incluso hay reportes de pacientes que a los 90 días después del inicio de la enfermedad, la PCR sigue siendo positiva. Y la serología es inversamente proporcional. Tenemos que a la semana la sensibilidad es del 50%. Es por eso que nos sirve para diagnóstico de enfermedad aguda, porque si nosotros le hacemos serología a un paciente enfermo, tenemos una chance de tener gran cantidad de falsos negativos. Entonces, a partir de la segunda semana, sí, la sensibilidad ya es mucho mayor.
el fabricante reporta que a partir de las 2 semanas es del 100%, pero ellos encontraron un 87% a las 2 semanas en pacientes internados, que en su mayoría eran pacientes con enfermedad moderada, y un porcentaje mucho menor, 14-15%, eran pacientes críticos. Entonces, con esto lo que podemos decir, serología nos sirve para diagnóstico de enfermedad pasada y la PCR utilizamos para el diagnóstico de enfermedad aguda. Entonces, ¿hasta cuánto tiempo puede persistir el virus? Les puse acá que este trabajo fue elaborado en marzo, en donde todavía no teníamos muy clara la película, y este es un trabajo en base a 99 pacientes internados con COVID severo, y ellos encontraron que el 80% de estos pacientes tenía la PCR negativa al 10º día, pero existía un porcentaje importante que seguían teniendo PCR persistentemente positivas más allá de las 2 semanas. Y en el intento de entender a qué se debía esto, ¿verdad? Porque se creyó también en un momento que los corticoides podían prolongar la excreción viral y por ende que la PCR siga siendo positiva. Entonces ellos encontraron en ese momento que el sexo masculino, el score Apache al ingreso, el uso de inmunoglobulinas y el recuento de linfocitos eran factores independientes de persistencia de PCR positivas después de... Entonces, acá ellos reportaron, ¿verdad?, que pacientes que ingresaban más graves, ¿verdad?, y marcado por el Apache y el recuento de linfocitos, podían tener PCR positivas más allá de las 2 semanas. Este es otro paciente, este es otro trabajo en base a 147 pacientes, y encontraron ya también hallazgos similares, que el 50% de los pacientes negativizaba a los 12 días, pero el resto persistía con PCR positivo incluso 47 días después de la enfermedad. Y encontraron que había algunos factores que podían hacer que la PCR se mantenga positiva después de las 2 semanas incluso, que eran pacientes que ingresaban con temperatura más alta al ingreso, pacientes con más días de evolución desde el inicio de la enfermedad hasta la admisión hospitalaria, y aquellos pacientes que tenían una estancia hospitalaria más prolongada. Y este realmente es un trabajo alemán que es uno de los más emblemáticos para entender de qué se trataba todo esto. Y les puse acá un gráfico. Este trabajo es en base a 9 pacientes nomás, pero ellos encontraron que solamente encontraron aislamientos en cultivos de muestras de esputo y de faringe, pero ninguna de las muestras de estos 9 pacientes se pudo aislar en cultivos virales. Sí tenían PCRs positivas después de la semana, pero no eran muestras viables, y de acá se desprende que realmente lo que se detectaban eran detritus virales. Se detectaba el genoma del virus, pero esto no necesariamente significaba que eran virus viables. Entonces, la conclusión de este trabajo fue que más allá de los 8 días, los pacientes dejan de ser contagiosos. Y este es un documento de Singapur, en donde ellos hicieron un posicionamiento del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas, y estudiaron 766 pacientes, y aquellos pacientes que tenían la PCR positiva más allá de las 2 semanas del inicio del cuadro,
hicieron cultivos virales y también llegaron a la misma conclusión del trabajo anterior. No pudieron aislar en cultivos, o sea, no había virus viable luego de 11 días del inicio de la enfermedad. Entonces, vale decir, independientemente de que se haya detectado PCR positiva, incluso con cargas virales elevadas, no se aisló virus viable luego de 11 días del inicio de la enfermedad. Entonces, con este hallazgo, ellos también hacen un cambio en el protocolo de manejo de pacientes y el aislamiento de los enfermos en el hospital. Y este también es un trabajo súper interesante que publicó la CDC de Corea, ya es de mayo, y también arrojaba ya una luz con respecto al significado de aquellos pacientes recuperados que posterior al alta volvían a dar positivo en el hisopado nasofaringeo. Eran pacientes recuperados que fueron dados de alta con PCR negativa y luego le hacían un screening de control y encontraban otra vez PCR positivas. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Le estudiaron a 790 contactos de estos pacientes que habían dado de vuelta positivo y encontraron que ninguno de los contactos cercanos se había contagiado con la enfermedad. Entonces, a partir de acá, ellos también hacen un cambio en las guías porque anteriormente se daba de alta a los pacientes que tenían hisopados negativos. Entonces, a partir de aquí, ellos hacen el cambio en base a la clínica y a los días de evolución de la enfermedad. Y establecieron que pacientes recuperados y en aquellos pacientes que habían pasado 2 semanas desde el inicio podían ser dados de alta del aislamiento y no era necesario hacerle PCR de control para el alta. Bueno, y de esos estudios que les mostré y otros más, es que llegamos a esta tablita. Esta es una tabla que estaba publicada en una página de preimpresión. Esto todavía no está publicado en una revista científica, pero es una revisión sistemática de toda la evidencia que tenemos hasta hoy. Entonces podemos decir que el periodo de mayor contagio se da a partir de 2 días antes del inicio, teniendo un pico el día del inicio de la enfermedad hasta el 5º día. Este es el momento en donde mayor carga viral hay y la mayoría de las infecciones secundarias ocurren antes del 5º día del inicio de los síntomas. Y en pacientes con enfermedad leve a moderada no se pudo aislar virus viables después del 10º día del inicio de la enfermedad. Vale decir que a partir de este punto, los pacientes con enfermedad leve a moderada ya no contagian. Pacientes con enfermedad leve son pacientes que están en tratamiento ambulatorio con síntomas parecidos a lo de una gripe, y enfermedad moderada le llamamos a aquellos pacientes con neumonía que se internan pero no requieren oxígeno. Y después de las 2 semanas es muy poco probable que aquellos pacientes graves o inmunodeprimidos contagien. Existe un menos de 5% de probabilidad de aislar en este momento virus viable. Y por supuesto que hay excepciones a esta regla y son pacientes críticos y pacientes inmunodeprimidos. En pacientes inmunodeprimidos se encontró, no en la mayoría de los casos, pero sí hay casos contados en donde se aisló virus viable al día 20 de la enfermedad. Por eso dice acá que hay un menor al 5% de probabilidad de aislar en cultivo. O sea, hay una cantidad ínfima de pacientes que
aquellos pacientes inmunodeprimidos y pacientes críticos que pueden contagiar en este momento. Y hay una gran cantidad de pacientes que tienen PCR persistentemente positivas y, o PCR que son negativas y después positivas, pero al hacer como les mencioné inicialmente, no en todos los países se hace la medición de la carga viral, se hace la medición de los ciclos de PCR necesarios para detectar el genoma, y cuanto más ciclos se tienen que realizar para detectar, es menos la probabilidad de que estos pacientes sean contagiosos. Entonces, conclusión, pacientes recuperados con enfermedad leve a moderada no son contagiosos después de los 10 días. Y pacientes graves o inmunodeprimidos no son contagiosos después de las 2 semanas del inicio de la enfermedad. Entonces, esto es lo que nos interesa, verá el manejo de casos sospechosos, contactos con casos confirmados y manejo del personal de salud. El personal de salud es una entidad aparte, somos parte de los personales esenciales, entonces hay algunas diferencias con respecto al manejo de pacientes de la comunidad que no están englobados en ese grupo. Esta es la definición de caso sospechoso del Ministerio de Salud: pacientes que tienen tos, congestión nasal, fiebre, dolor de garganta, disnea, anosmia, disgeusia. Entonces, si tenemos en la comunidad un caso sospechoso, ¿verdad?, que tenga esos síntomas que mencionamos anteriormente, la propuesta de la Sociedad Paraguaya de Infectología es hacer una PCR a las 24 a 48 horas del inicio de los síntomas, porque vimos anteriormente que el pico es cuando inician los síntomas. Hoy día eso está estipulado en la guía del ministerio, que de ser posible se tome antes de los 6 días del inicio de los síntomas, y eso ya es tardío. Entonces, cuando tenemos un caso sospechoso en la comunidad, le pedimos PCR a las 24 o 48 horas del inicio de los síntomas. Si tenemos una PCR positiva y el cuadro es asintomático, leve o moderado, se levanta el aislamiento a los 10 días. Para el asintomático, el día 1 es el día en que se hizo su PCR y retornó positiva. Y para los cuadros leves a moderados son cuando inició el primer síntoma. Entonces se cuenta a partir de ahí y a los 10 días se levanta el aislamiento. Esto no significa que el paciente que está internado, uno sí o sí le va a dar de alta a la casa, sino que puede optar por moverle a ese paciente de estar en una cohorte de pacientes respiratorios con COVID, puede moverle a otro lugar para optimizar las camas de esas áreas de cohortes, ya que sabemos que el principal problema con esta pandemia de COVID es la saturación de los sistemas de salud. Entonces, con esto y con la evidencia que disponemos hoy, podemos con seguridad levantar el aislamiento a los 10 días en estos pacientes, incluso pacientes internados con enfermedad moderada. Y para los pacientes graves, paciente grave, el concepto que la OMS ha recomendado utilizar: pacientes con neumonía que requieren oxígeno. Entonces, estos pacientes pueden levantar el aislamiento a los 14 días. Y probablemente para pacientes críticos o pacientes inmunodeprimidos, el aislamiento podría ir hasta los 20 días para tener un mayor margen de seguridad. Pero sabemos que pacientes críticos son la minoría del total de pacientes que van a requerir internación. Bueno, y si tenemos un caso sospechoso que tenga fiebre, dolor de garganta y aquellos síntomas que mencionamos anteriormente, y tenemos un hisopado negativo,
Si la sospecha es alta, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene anosmia y tenemos una primera PCR negativa, entonces podemos optar por repetir a las 24 horas. Si es que no es factible, ya que tenemos limitación de insumos con respecto para hacer el diagnóstico a través de la PCR, se puede realizar el aislamiento incluso con una PCR negativa, ya que este es un caso comunitario, no es un trabajador esencial como somos nosotros, personal de blanco, fuerzas militares, policiales. Entonces se puede optar por realizar el aislamiento por 10 a 14 días según la gravedad del cuadro. Y en el caso de tener un caso comunitario que haya estado en contacto con un enfermo confirmado de COVID, puede ser su papá, su mamá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Desde el momento que tenemos conocimiento de que hay un caso en el entorno familiar o laboral, por supuesto se le recomienda el aislamiento respiratorio y se le indica una PCR al 7º día. Esto sería porque tenemos un periodo de incubación de 5 a 7 días, entonces para mayor seguridad está recomendado hacer la PCR al 7º día posterior al contacto con un caso confirmado. Y acá ya el mismo algoritmo, ¿verdad? Si el resultado da positivo y es un caso asintomático leve o moderado, se completa el aislamiento por 10 días. Y si es negativo, pero hay una alta sospecha, por ejemplo, un contacto domiciliario estrecho, entonces podemos optar por mantener 10 días de aislamiento. Para el manejo de personal de salud, lo primero que tenemos que hacer es categorizar el riesgo. Entonces, sabemos que el riesgo alto sería exponerse a un procedimiento que genere aerosoles con un EPI incompleto. Entonces, desde el momento que se toma conocimiento, se recomienda el aislamiento del personal de salud, se hace la PCR al 7º día y como este escenario es el de mayor riesgo, se completa el aislamiento por 10 días independientemente del resultado, sea positivo o negativo. Acá realmente el impacto de si la PCR es positiva o negativa va a ser para fines epidemiológicos, porque el paciente igual va a guardar aislamiento por 10 días, pero si tenemos una PCR positiva, tenemos que hacer el rastreo de contactos de ese personal de salud. Entonces, para pacientes que tienen riesgo moderado sería estar ante un caso confirmado sospechoso, no necesariamente un procedimiento que genere aerosoles, pero con EPI incompleto. Contacto estrecho también sabemos que es mantener un contacto por más de 15 minutos a menos de 2 metros y sobre todo si es que el riesgo va aumentando si es que no tenemos el equipo de protección individual. Entonces, para pacientes con riesgo moderado, ¿verdad? No estuvo expuesto a procedimientos que generen aerosoles, pero tuvo un EPI incompleto, se le hace la PCR al 7º día y si viene positiva la PCR, se le aísla por 10 días y si viene negativa, ya se puede reintegrar al trabajo. Riesgo bajo, consideramos un personal de blanco que ha utilizado el EPI completo para el nivel de riesgo o nivel de complejidad del trabajo o asistencia que está dando. En este caso no es necesario hacer una PCR ni tampoco es necesario hacer un aislamiento, porque también se dio la situación de que pacientes que estaban vestidos completamente y tuvieron contacto, ni siquiera un contacto estrecho con enfermos confirmados, a estos pacientes también le aislaban, le pedían la PCR y es un gasto de recursos sin ninguna justificación. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir hoy es que la PCR es útil para el diagnóstico
de enfermedad aguda, la serología es útil para diagnosticar enfermedad pasada o medir la prevalencia en un determinado grupo. Es útil adecuar las guías a los nuevos conocimientos en base a la evidencia disponible, y en una situación como la que nos encontramos a nivel país, es primordial optimizar la ocupación de camas a fin de evitar la saturación de los sistemas de salud, y es útil conocer la dinámica de la enfermedad para proteger al personal sanitario expuesto y evitar brotes nosocomiales. Bueno, eso es, doctor Filisola, eso es lo que tenía preparado, y estoy abierta a responder cualquier duda que pudiera surgir. Excelente, muy explicativa, muy didáctica la exposición. Yo creo que conceptos muy concluyentes, avalados por estudios bien sólidos, bien realizados. Y una pregunta, la doctora Laura Páez. Sí, a lo mejor hacer un poco tonta mi pregunta, doctora, pero ¿cuál es la definición de EPI completo? Por ejemplo, cuando nos vamos a hacer interconsultas, sobre todo. Ya, realmente va a depender. Sabemos que en el Hospital Central han ocurrido brotes en distintos servicios. A mí me toca ir a la urgencia y me voy a urología. En urología hubo un brote, en clínica médica también, pero la recomendación del EPI es de acuerdo al nivel de riesgo de la situación, ¿verdad? El EPI completo, como conocemos, así, traje espacial, hablando mal y pronto, sería cuando uno va a ir a evaluar un paciente con COVID confirmado y va a hacer un procedimiento que genere aerosoles. Ese sería el nivel de mayor complejidad, y también es el nivel de complejidad de todo procedimiento quirúrgico de pacientes con COVID confirmado. Es por eso que nosotros formo parte del comité asesor de COVID. Estamos tratando de que lo ideal en la situación en la que estamos hoy es que a todo paciente se le haga PCR, todo paciente que se va a internar se le haga la PCR para descartar ya al ingreso. Entonces, de esa manera se puede limitar los brotes nosocomiales. Pero como eso no es factible, entonces se está priorizando a los pacientes con cuadros respiratorios, pacientes que van a ingresar a unidades de cuidados críticos, cariocirugía, y pacientes que van a ser sometidos a procesos quirúrgicos independientemente de la complejidad de la cirugía. Entonces, ese objetivo es para proteger al personal de salud ante una exposición, y también para proteger al enfermo, porque sabemos hoy que pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos, incluso procedimientos quirúrgicos menores, tienen mayores chances de complicarse, inclusive si están en el periodo de incubación o están con una enfermedad leve o asintomática y se someten a una cirugía que si conocemos el estado del paciente podemos retrasar la cirugía, o en el caso de que sea una cirugía de urgencia, poder brindarle al personal de salud todo el equipo de protección de mayor complejidad. Mira, realmente para las interconsultas se ha limitado bastante el examen físico de todos los pacientes internados, y ese es un hecho que probablemente bueno, ya está teniendo sus consecuencias negativas. Pero en el caso de que ustedes vayan a ver un paciente internado en donde no se conoce el diagnóstico, lo ideal es calzarse un guante, si es posible ponerse una bata y por lo menos una mascarilla quirúrgica, ya que hoy día está indicado que todo paciente internado porte también la mascarilla quirúrgica.
Pero como te digo, eso es algo que está basado en, si ustedes no le van a examinar al paciente, se pueden ir con su guardapolvo, con su bata y mascarilla quirúrgica. Ahora, si le van a examinar, ahí sí se puede recomendar que utilicen un equipo de protección un poco más complejo, ¿verdad? Y eso también va a depender de la disponibilidad del EPP en los servicios. También va a depender de cuánto tiempo ustedes van a demorar en el examen físico. No es lo mismo examinarle a un paciente en la urgencia, que todos conocemos nuestra urgencia, es una caja cerrada, no tiene ninguna ventilación. Entonces, en ese caso, estaría indicado utilizar N95 para el momento del examen físico de los pacientes de la urgencia. Ya contestó mi duda. Y bueno, te agradecemos mucho, doctora, tu tiempo, tu dedicación para preparar la charla y yo creo que fue muy clarificante, muy Hola, didáctica, como te... Ahí creo que hay una pregunta del doctor Cabral. sí, quiero hacer una preguntita. Justamente la pasada hablamos con Elena sobre el caso de una obstrucción arterial aguda en un paciente con COVID. Eh, Hay unos reportes, no es frecuente, lo más frecuente es la trombosis venosa profunda en estos pacientes, ¿verdad? Y quería saber nomás si puedo hacer algunos comentarios al respecto, en el sentido de que un paciente, si es una urgencia, lo operamos de la misma forma, teniendo todos los cuidados, o si hay alguna cosa más que tenemos que tener en cuenta. Y lo fundamental es conocer en qué momento de la enfermedad se encuentra el paciente. Ese paciente, bueno, a raíz de esto estamos reunidos hoy. Ese es un paciente que aparentemente había ingresado un fin de semana. Yo le había evaluado un lunes y recabando los datos y averiguando cuántos días habían pasado desde el inicio de la enfermedad, era un paciente que tenía 25 días desde el inicio de su enfermedad. Entonces, según lo que vimos previamente, es un paciente que claramente ha dejado de ser contagioso, incluso en el peor escenario de pacientes inmunodeprimidos, porque tenía 25 días. Entonces, en ese caso, no es necesario utilizar el equipo de protección personal para COVID, ni tampoco es necesario mantener el aislamiento respiratorio. Si es una urgencia y se desconoce la evolución de ese paciente o en qué día de enfermedad se encuentra, se recomienda el EPI completo. Pero si es una urgencia, uno no puede, de hecho que por algo, ¿verdad? Los pacientes que ingresan y requieren cirugía de urgencia y no se van a poder hacer una PCR, se le opera con el nivel de protección máximo. Entonces, en ese caso en particular de este paciente que tenía ya 3 semanas de evolución, no es necesario pedirle una PCR, porque sabemos que si retorna una PCR positiva, no necesariamente va a significar que el paciente siga siendo contagioso o tenga virus viables en su tracto respiratorio superior. Entonces, para las urgencias en donde no se conoce el estado del paciente, se usa el equipo de protección de máxima seguridad. Y en el caso de este paciente en particular, era un paciente que no necesitaba ni estar en aislamiento respiratorio, ni no necesitaba tampoco equipo de protección individual de alta complejidad, como está indicado en pacientes con COVID. Una última pregunta, Elena. Eh, ¿Qué se sabe del tema de los anticuerpos que genera la enfermedad y por cuánto tiempo una persona queda protegida por esos anticuerpos después de haberse recuperado la enfermedad?
Bueno, lo que se sabe hoy es que realmente la inmunidad celular es la que tiene mucho que ver en infecciones virales. Por eso probablemente la medición de anticuerpos no sea determinante, pero se estima que probablemente la inmunidad podría durar incluso hasta el año o menos. Y hemos visto pacientes con reinfecciones. Ahí está el caso de Hong Kong, que es un paciente que había tenido en marzo enfermedad sintomática, viajó a Europa y se le hizo, a la llegada a su país, se le hizo una PCR de rutina. Para decir que se produjo una reinfección, uno tiene que tener la genotipificación de ambos virus, porque ya sabemos que esta PCR, si es cualitativa nomás, puede ser persistente por incluso más de 90 días. Pero en general se estima que la inmunidad va a ser corta, es muy poco probable que tengamos inmunidad por más de 12 meses, pero se desconoce realmente cuál sería, porque se ve que el título de anticuerpos va en descenso a partir de los 6 meses aproximadamente, pero se desconoce cuál sería la implicancia clínica de eso, porque no tenemos forma de medir la inmunidad celular en estos enfermos. Entonces puede ser que los anticuerpos caigan, pero igual estemos protegidos por el sistema inmunológico celular. Entonces, todo añadido. Y bueno, muchas gracias, doctora Candia. Un último comentario, doctor Filisola. Estoy tirando. Yo tengo Una ¿verdad? opinión, una opinión personal. En el tema de los pedidos de Doppler, ¿verdad? Y las evaluaciones de los pacientes, lo que sería interesante es buscar si no hay algún trabajo que hable de eso, porque yo puedo decir al menos que a mansalva se piden los ecodoppler y realmente hay o no algún cambio, si se diagnostica o no la TDP, siendo que el paciente ya está muchas veces anticoagulado, ¿verdad? Y mucho no va a cambiar la conducta. Y si el paciente ya es sintomático, ¿verdad? Yo lo que diría, ¿en qué momento hacerle el Doppler al paciente para exponerle también a los colegas al, a la menor probabilidad de contagio, ¿verdad? No sé si hay algo escrito sobre eso o... Discúlpame, Ido, no entendí la pregunta. No, digo nomás que tendríamos que ver entre ambos servicios, ver la posibilidad de ver un protocolo para estos casos, los pacientes con TDP o con problemas arteriales, sobre todo estos pacientes que piden muchas evaluaciones, ¿verdad? Con vascular y por el tema de la probabilidad de TDP, si hay algo que va a cambiar, digo. ¿En qué momento se tiene que pedir la interconsulta o en qué momento se tiene que hacer el Doppler o se va a seguir con la misma conducta como todas las TDP? Ya, vos te estás refiriendo que puede haber pacientes que tengan TDP y tengan COVID no diagnosticado, entonces en ese sentido estipular algo como para limitar la exposición del personal sanitario. Así mismo. O sea, más que nada los pacientes que ya están con COVID diagnosticados, ¿verdad? Que pueden tener una TDP, ¿verdad? Ya, sí, podemos trabajar en eso sin problema. No les quiero robar más tiempo porque sé que hoy es lunes y tienen que operar. Yo le voy a enviar a Guido la presentación en PowerPoint, así que si es que les va a ser útil, yo les dejo para su uso. Ok, muchas gracias, Elena. Gracias a ustedes. Hasta luego.